Hola jóvenes, un gusto tenerlos en esta tercera clase. Bueno, aquí en pantalla está proyectándose el folleto uno. Básicamente nos quedan dos temas. La sección 6, que es básicamente probar equivalencias lógicas. Equivalencias lógicas es probar que una igualdad lógica es verdadera. Ya vamos a ver cómo se prueba igualdades o equivalencias lógicas. Claramente, para estudiar este tema necesitamos recordar algunas leyes de la lógica. Voy a hacer un breve repaso de cuáles son las leyes que hemos visto hasta el momento. Y aquí viene otro ejercicio de probar que una igualdad o una equivalencia lógica es verdadera. Aquí otras leyes adicionales. Y por último, vamos a ver simplificación de expresiones lógicas. Una simplificación en lógica es básicamente aplicarle una serie de leyes de la lógica para reducir la expresión lógica. Entonces, este tipo de expresiones se puede reducir al máximo aplicando las leyes de la lógica. Entonces, la idea es analizar uno, dos y tres ejercicios, y en la página 22 es la última página donde culmina esta primera parte del curso, que es lógica proposicional. Ok, entonces, nada más para que tenga en cuenta en qué sección del folleto estamos trabajando, básicamente los últimos dos bloques. Bueno, usted sabe que yo acomodo el material en estos apuntes. Entonces aquí ya tengo la distribución de cada uno de estos temas. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar con equivalencias lógicas. Antes de resolver un par de ejemplos de esta temática, necesito que recuerden algunas leyes importantes. Por ejemplo, vamos a ver la ley de la implicación disyunción, la ley de la doble negación, la ley del de Morgan, que es bastante importante, y la ley de equivalencia implicación. Obviamente todas tienen que aprendérselas, pero voy a hacer énfasis en algunas que van a ser más útiles en la práctica. Entonces, recuerde que un implica es equivalente a un o sea, a una disyunción de la forma no P o Q. Recuerde que la doble negación es básicamente cuando aparece negado, negado, y eso queda una proposición en forma positiva, pues si quieren verlo de esa forma. El de Morgan lo que hace es, tenemos una negación fuera de un paréntesis. Entonces, habíamos dicho que el de Morgan lo que hace es, va a negar cada proposición simple que está dentro del paréntesis y le va a cambiar el operador y por un o viceversa, o por un i. Entonces, la negación de P o Q es niego P y niego Q. Y en el caso de que aparezca un i, al negarlo, sería un o. Esa es la famosa ley de Morgan. Y la última ley que aparece en esta tabla es la equivalencia implicación. Es básicamente una ley para analizar un sí, solo sí. ¿Cómo, cómo se analiza un sí, solo sí? Ok, se pone dos implicas. El implica que va en la dirección P implica Q y el otro implica que va en la otra dirección, Q implica P. Y ambos paréntesis se colocan con un i. Se colocan con un i porque ambos son verdaderos. Entonces, si ambos son verdad, si ambos se cumplen, es porque la implicación sí, solo sí, o la bicondicional también se cumple. Ok, esta es la regla de la bicondicional. Otras reglas que también es importante que lo recuerden es la ley asociativa, la ley distributiva y bueno, la ley de exportación, que de hecho la vamos a demostrar porque esta ley es cierta. Hay un ejercicio donde propongo hacer la demostración o justificación de esta última ley. Ok, en el caso de la asociativa, recuerde que ustedes tienen tres proposiciones, PQR, PQR, con la salvedad que aquí tiene un O
y en el de abajo tiene un I y un I. Básicamente, asociativa, en palabras sencillas, es un agrupamiento. Es básicamente un agrupamiento, es un agrupar. ¿Por qué? Porque lo que hace esta ley es, ok, si yo tengo agrupados los dos primeros y el tercero está fuera, yo podría más bien proponer que se agrupen los dos últimos y el primero quede por fuera del agrupamiento de estos dos. O sea, básicamente agrupar mediante paréntesis de dos en dos. Ok, ya sea los dos primeros o los dos últimos, siempre y cuando tengan el mismo conector lógico. O todos son I o todos tienen I. En el caso de la distributiva, ocurre cuando tiene un I o un O afuera y adentro. Vea que el conector que está aquí afuera es distinto al conector que está aquí adentro. Y además, aquí tenemos un paréntesis, y aquí tenemos un paréntesis, y recuerde que es una especie de distributiva de P lo asocio con Q, P lo asocio con R, pero el que está afuera, recuerde que, voy a poner aquí un colorcito, recuerde que el conector que está aquí afuera se va a usar dentro de los paréntesis de la distributiva. Y el conector que estaba aquí adentro, inicialmente en los paréntesis, más bien se colocan aquí afuera. Eso es una propiedad que es bueno que lo entiendan y obviamente que lo memoricen o que se lo aprendan en este caso. Recordado esas leyes, vamos a analizar un primer ejemplo, ¿ok? Entonces, esto es una pregunta para empezar la clase, una pregunta sencilla, pero quiero que me entiendan cuál es la idea de esta situación. Dice así, utilice las leyes de la lógica, ya sabemos cuáles son las que acabo de mencionar, para probar la equivalencia. Ok, recuerde que cuando uno le dicen probar una equivalencia, ¿qué es una equivalencia? Es básicamente esto de acá. Recuerde que esta igualdad triple es básicamente una equivalencia. Ok, entonces para que quede claro que el concepto de equivalencia utiliza esta notación que tenemos aquí abajo. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien se acuerda cómo es que hace uno para probar que una igualdad lógica es verdadera. No sé si alguien tiene alguna idea de cómo que se procede a analizar esta situación o no lo tienen claro. Ok, le voy a explicar cuál es la idea. Obviamente, como es una igualdad, tenemos un lado izquierdo, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Creo que eso es bastante obvio. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a partir del lado izquierdo. ¿Qué significa partir del lado izquierdo? Lo que significa es, vamos a analizar tomando la parte izquierda. Entonces voy a tomar la parte izquierda, que es básicamente esto. La negación de paréntesis, paréntesis, no P implica S, cierro paréntesis, o no T. ¿Ok? La idea, déjenme meter aquí un par de compañeros. La idea es la siguiente, jóvenes. De hecho, si quiere, bueno, voy a poner aquí un poquito centrado. La idea es la siguiente. Vamos a aplicar una serie de leyes de la lógica de tal forma que la última línea, ¿cuál es la última línea? El lado derecho. Es decir, yo tengo que ver cómo es que llego a esa parte del lado derecho. Entonces, al lado izquierdo, yo le aplico una serie de leyes conocidas para buscar llegar a lo que está en el lado derecho. Entonces, vamos a ver, jóvenes, aquí ustedes eh, me van a, bueno, ayudar o a pensar qué se puede resolver en esta situación. ¿Okay? Muy bien. Voy a apagar la cámara porque
Me gusta que el video quede más liviano y aparte que cuando uno se graba, en un lado aparece mi cara, lo cual no tiene sentido que aparezca eso, sino que aparezca la, la pantalla completa en la grabación. Muy bien, entonces, aquí a la derecha vamos a poner una serie de propiedades que vamos a utilizar en la práctica. Ok, vamos a ver. Voy yo a ustedes a ver si los convenzo. Vea que aquí yo tengo una negación. Entonces yo podría aplicar De Morgan y doble negación. Claro, yo puedo aplicar De Morgan. Entonces, ¿cómo aplico De Morgan aquí? Muy fácil. Vamos a negar el primer paréntesis que aparece aquí y pregunta, ¿cuánto es la negación de la negación? La negación de la negación de T, ¿cuánto da? T. En este caso, daría T. A la par, tienen que ponerme, apliqué De Morgan, coma, apliqué doble negación. ¿Ok? Ahora bien, aquí se puede hacer dos cosas. Se puede negar o se puede aplicar el implica. Yo le recomiendo que primero apliquen el implica. ¿Qué dice la ley implicación-inducción? ¿Qué dice? Lo que dice es lo siguiente. Esto implica va a ser igual a la negación del antecedente o el consecuente. Ahí estoy aplicando ID. Voy copiando lo demás lo voy copiando. ¿Ok? Ahora bien, de esta negación aplico doble negación. Entonces me quedaría en una siguiente línea, niego sería P o S y T. Ahí apliqué doble negación. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar? A lo que quiero llegar es a esto. No P y no S y T. ¿Alguien me puede decir qué tendría que aplicar por último paso para llegar a la respuesta esperada? ¿Qué aplicamos? De Morgan. Un de Morgan. Entonces, si aplicamos un de Morgan, niego P y niego S y T. Si usted se da cuenta, esto que está aquí, esto que está aquí, es exactamente lo mismo que está aquí. Por lo tanto, hemos concluido el ejercicio. De hecho, el ejercicio se concluye llegando a esta última línea. No hay que poner un por lo tanto, porque en sí, bueno, sí es una demostración, pero no es una demostración de tipo inferencia, que uno llega a la conclusión. Simplemente es que usted está probando que esta expresión lógica es equivalente a esta expresión lógica. Entonces, ahí podríamos acabar el ejercicio. ¿Alguna duda de cómo es que se analiza, cómo se prueba que una equivalencia lógica es verdadera a través de leyes? Si alguien tiene alguna observación. Ok, parece que está claro la idea, o por lo menos me van siguiendo la idea general. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ok, voy a hacer una observación. A mí me gusta explicar esto que voy a mencionar a continuación. Ya todos saben en qué consiste la ley de Morgan. Porque la ley de Morgan básicamente es muy sencillo. Si yo tengo aquí una negación, niego P, niego Q y cambio el operador por un O. Hasta ahí todo claro. Pero muchas veces hay que aplicar el proceso inverso de la ley de Morgan. Ok, perdón. Ahí. ¿Qué significa el proceso inverso? Ok, el proceso inverso significa verlo de esta forma. ¿Qué significa verlo de derecha a izquierda? Ok, si ustedes tienen esta expresión no P o no Q, ¿cómo se aplica de Morgan aquí en proceso inverso? Proceso inverso significa que usted va a poner aquí la negación por fuera
¿Qué significa por fuera? Por fuera de unos paréntesis. Y entonces, si aquí era no P, aquí adentro pone P. Si aquí era no Q, aquí adentro pone Q. Y si aquí era un O, aquí se pone un U. Eso que estoy haciendo es de Morgan. Es de Morgan, solo que lo estamos viendo, yo le llamo el proceso inverso. Si yo tengo esto, lo puedo escribir de esta forma, a conveniencia. Vamos a ver que esta conveniencia es muy útil en los próximos ejercicios. Por ejemplo, en esto de acá, ¿cómo aplicaría de Morgan proceso inverso? Ok, curiosamente los dos están negados. Como los dos están negados, vamos a sacar aquí una negación por fuera. Y entonces, en vez de no P, colocamos P. En vez de no Q, colocamos Q. Y si aquí era un I, aquí colocamos un U. Repito, eso es de Morgan. Eso que acabamos es de Morgan, pero estamos viendo en un sentido inverso. ¿Ok? Entonces, eso es bueno que lo sepan porque ese truco, llamémosle truco, o llamémosle ese truco, se usa bastante en la simplificación de expresiones lógicas. ¿Ok? Algo similar pasa con la distributiva. La distributiva también tiene algo que se llama el proceso inverso. Ok. Voy a recordar que hice la ley distributiva. Lo que dice la ley, ok, dice, mira, si aquí yo tengo un I por fuera y yo tengo un O por dentro, simplemente usted lo que hace es aplica P con no Q, luego aplica P con Q y el que está aquí afuera, el conector, queda aquí adentro y conector que está aquí adentro queda afuera. Esa es la distributiva tal cual como aparece en el libro. Pero ahora voy a aplicar el sentido inverso. ¿Qué significa sentido inverso? Verlo de derecha a izquierda. ¿Ok? ¿Qué significa verlo de derecha a izquierda? Ok, vea qué fácil. Le voy a explicar cómo se aplica distributiva aquí sentido inverso. Ustedes tienen que notar que se repiten dos proposiciones iguales. Cuando ustedes vean que se repiten dos cosas iguales y además, pues esto aquí hay un error mío, aquí hay un error mío, aquí es un O, porque si no, no cierra, aquí es un O. Y además, usted se da cuenta que aquí tiene un mismo conector aquí, y además usted se da cuenta que aquí hay un conector distinto. Entonces, ¿cómo aplico distributiva? Vea qué fácil. Van a sacar la P. La P que se repite en otros paréntesis, ustedes lo van a sacar. El conector que está aquí afuera, lo ponen aquí, perdón, el que está aquí adentro, lo ponen aquí, y luego van a poner, ¿qué queda aquí? Aquí me queda una Q. ¿Qué queda en el segundo paréntesis? Me queda una no Q. Y el conector que está aquí afuera, ahora va a incluirse aquí adentro. Eso que acaba de hacer se llama distributiva en el lado inverso, en el proceso inverso. Bueno, yo podría hacer lo mismo exactamente aquí abajo. ¿Cómo? Ok, me doy cuenta que esta no P es la misma que esta no P, lo cual quiere decir que conviene sacar una no P. Ahora, ¿cómo se llama? El conector que está aquí adentro, ahora pasa a estar aquí afuera, abre paréntesis y dentro de los paréntesis van a colocar lo que queda de este primer paréntesis, que es la Q, y lo que queda de este paréntesis, que es otra Q. De hecho, me parece que aquí era mejor poner no Q. Voy a hacer un cambio aquí a última hora. Voy a poner no Q. Pongo no Q para que sean distintos. Entonces me pongo aquí Q, no Q, y el conector que estaba aquí afuera, ahora queda aquí adentro. No sé si me voy a entender con la idea. Eso en realidad es distributiva en un sentido inverso. Bueno, eso que estoy aplicando en pantalla en realidad está en el folleto, excepto que está aquí.
¿verdad? Cuando uno tiene, ¿cómo brinca aquí a aquí? De Morgan. ¿Cómo brinca aquí a aquí? De Morgan. Entonces, si lo quieren ver, esto es como aplicar el sentido inverso de Morgan. Y esto de acá es como aplicar el sentido inverso de la distributiva. ¿Ok? Entonces, repito, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Qué fue lo que el profesor, por qué el profesor llegó a esta respuesta mediante esta proposición? Porque estoy viendo distributiva en un sentido inverso. ¿Ok? Igual con el de Morgan. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Por si aquí está mal. Aquí puse sentido distributiva. No, es sentido inverso el de Morgan y sentido inverso de la distributiva. Ok, habiendo hecho ese paréntesis, ya puedo explicar el segundo ejercicio de la sesión 6. Dice así, utilice, bueno, usando las leyes de la lógica, pruebe la ley de exportación. ¿Qué dice la ley de exportación? Dice lo siguiente, si yo tengo P, implica, y el consecuente es un implica, esto va a ser equivalente a decir P y Q, paréntesis, implica R. Eso es una ley. Bueno, ¿cómo se prueba que esa ley es verdadera en matemáticas? Básicamente haciendo el mismo análisis que en el ejercicio anterior. Yo lo que propongo es partir del lado izquierdo. Por cierto, esto también se puede poder usando tablas de verdad. Lo que pasa es que ese tema, o sea, sí se puede usar tablas. Lo que pasa es que eh, ya uno se da cuenta que a veces es más rápido o más fácil. Tan fácil, fácil no creo. También, tal vez es más, primero porque la pregunta ya me está diciendo cómo quiere que resuelva. Y segundo, porque a veces cuando uno ya tiene las leyes, se le puede ser un poco más cómodo. Yo diría la palabra más cómodo, en vez de decir más fácil, más cómodo. Ok, entonces podemos hacer el siguiente. P implica Q implica R. Ok. Vamos a hacer una serie de pasos de tal forma que a qué queremos llegar. Lo que queremos llegar es exactamente lo que está escrito en el lado derecho. Muy bien. Entonces, empecemos a analizar qué ley se puede aplicar aquí. En realidad no hay mucho de dónde tomar. Lo que yo empezaría haciendo primero es el implica. Lo primero que yo empezaría analizando. ¿Qué significa P implica otra cosa? Ok, por la ley ID, esto es lo mismo que decir la negación del antecedente o el consecuente. Recuerde que el consecuente es todo un paréntesis. Recuerde que este paréntesis que está aquí es todo esto que está aquí porque es el consecuente completo. ¿Ok? Bueno, pareciera que yo puedo aplicar otra implicación y disyunción. Apliquemos otra ID. Si aplicamos una ID, quedaría, voy copiando el no P o Q, lo copio exactamente igual y pongo aquí niego Q o R. Ok, entonces de momento, ya que ya me quité todos los implicas. Ahora bien, le voy a dar un tip. Bueno, no un tip, sino que sean observadores. Aquí tengo un O y aquí tengo un O. Ok, usen el sentido común acá. Vea que el lado derecho aparece la P y aparece la Q agrupada. ¿Ok? Aparecen junticos, P y Q. Entonces,
¿Alguien me puede decir qué tengo que hacer aquí para que la P, bueno, la no P y la no Q aparecen junticos? ¿Qué se les ocurre? Una asociativa. Una asociativa. Recuerde que se puede asociar porque aquí tengo un O y aquí tengo un O, que es la misma conector. Es correcto. Entonces, voy a poner aquí paréntesis y voy a asociar la no P y la voy a asociar con la no Q. ¿Y qué pasa con la R? La R queda por fuera. Esa es la asociativa. Muy bien. Ahora, aquí es donde vienen los trucos que le expliqué. Si aquí tengo no y aquí tengo no, ¿qué aplico ahí, jóvenes? ¿Qué puedo aplicar ahí? Un De Morgan inverso. De Morgan inverso. Entonces sería no, P y Q. Yo siempre voy a poner de Morgan, porque al final, aunque es un proceso inverso, sigue siendo de Morgan. Ahora bien, ¿alguien me puede decir qué tengo que hacer a este paso para tratar de llegar al lado derecho? ¿Qué tendríamos que aplicar? No sé si lo Implicación logramos. y disyunción inversa, ¿no? Efectivamente, es una implicación y disyunción inverso. ¿Qué significa? Que esta cosa hay que verlo como P y Q implica quiere. Es correcto, es un ID inverso. ¿Por qué es un ID inverso? Porque recuerde que si la primera parte está negado, esto que está aquí adentro se convierte en el antecedente. Y lo que está después de lo es lo que está después del implica. De esta forma hemos llegado a la respuesta. Voy a poner aquí un colorcito rojo. Aquí pongo, nada más indico aquí que esta cosa es efectivamente igual a esta cosa. Ok, entonces, no es difícil, lo único es que obviamente hay que primero tener en memoria cuáles son las leyes, o por lo menos tener en papel ahí las leyes para que ustedes puedan ir y observar, ir viendo, mira, le aplico esta ley, ¿qué pasa si aplico esta ley? Lo aplicamos, ya, mira, muchas veces si uno no sabe cómo aplicarlo, hay que hacer ensayo y error. ¿Qué significa ensayo y error? Intentarlo y uno en el intento se da cuenta que tenía sentido o mejor se devuelve y lo intenta o lo hace de otra forma. ¿Ok? Claramente aquí tampoco es que hay muchas opciones. De entrada, no hay muchas opciones. Puros implicas. Ya después, aquí es donde uno empieza a usar la maña y uno, mira, voy a agrupar. Bueno, voy a asociar. Mira, aplico un De Morgan inverso. Ya cuando aplica De Morgan inverso, se da cuenta que lo que necesita aplicar es un ID inverso para poder llegar a la respuesta esperada. ¿Ok? Entonces, ahí en pantalla tienen un par de ejercicios de equivalencias lógicas. ¿Ok? La ventaja de la equivalencia es que usted sabe a qué es lo que tiene que llegar. Entonces, es un ejercicio bonito porque usted sabe que parte de un lado y tiene que ver cómo llegar al otro lado. Entonces, es un ejercicio de ir construyendo paso a paso para llegar a esa respuesta del ejercicio. ¿Ok? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda antes de ir cerrando un poco esta temática. ¿Todo bien? Un momento. Ok, vamos a ver. Ok, sí, estaba grabando. Okay. Muy bien. Bueno, vamos a ver las últimas leyes. Las últimas 4 leyes. Y vamos a ver la ley del inverso, que yo le llamo INV, la ley del neutro, que yo le llamo con la disminución NE, la ley dominación o dominancia y la ley absorción. Vamos a ver, empecemos en orden. Vamos a empezar con la ley inverso. Vea qué bonito. Si usted tiene P o no P, eso sería verdadero. Ahora, ¿por qué? Usted puede decir, profe, vea qué interesante. Aquí tengo P y aquí tengo la negación de P y la negación de P.
Resulta ser que cuando usted tiene los dos que son negados, en un O es verdadera. ¿Por qué un O es verdadera? Porque alguna de ellas tiene que ser verdadera. Ahora, ¿qué es verdadera? No sé, pero alguna de las dos tiene que ser a fuerza verdadera. Por eso es que un O da verdadero. Ahora, ¿por qué un I, P y no P da falso? Bueno, porque es un I, si una de las dos ya es falsa, ya da falso. Ahora, ¿quién es falso? No sé, pero uno de los dos tiene que ser falso. De hecho, uno es verdadero, pero el otro tiene que ser falso. Entonces, en un I, esta cosa da falso. Ok, recuerda que U es sub 0. U es sub 0 lo que se conoce es como una tautología. Tautología. Y el F sub 0 lo que significa es una falacia. ¿Qué significa una tautología? Que todas las combinaciones generan verdad y una falacia es que todas las combinaciones de una tal verdad generan falsedades. ¿Ok? Ahora vamos con el neutro. El neutro básicamente es cuando, de hecho a mí me gusta explicar de esto es un solo bloque. ¿Qué relación tienen estas dos? La relación que tienen esas dos es que usted va a operar un U sub 0, usted va a operar un F sub 0. U sub 0, F sub 0. Vea qué interesante. P o una falsedad, bueno, una falacia, me da en este caso P. ¿Por qué? Porque un O puede salir P como algo verdadero, asumiendo que, bueno, no tiene que ser algo verdadero, pero un O como esto es falso, entonces en realidad, en este caso da P. Y P y verdadero, en este caso nos da P. Entonces, es un O con un falso, me terminando P. Es un I con un verdadero, me terminando P. Vea qué interesante aquí. Aquí más bien estoy cambiando el conector. Vea que arriba es un O, aquí es un I. Aquí ya cambia. Porque aquí ya cambia, porque un I como esta cosa es falso, tiene que darme algo falso. Entonces, P y una falso me tiene que dar falso. Y P o verdadero, en este caso va a dominar el verdadero. De hecho, por eso se le llama dominancia. Se le llama dominancia porque en un I, el falso domina sobre la proposición compuesta y en un O, el verdadero es el que termina siendo dominante en ese caso. Y la última de acá la absorción, de hecho, es un caso particular de una distributiva. Es un caso particular de la propiedad distributiva. ¿Cuál es la diferencia con la distributiva original? Ok, es que la distributiva, perdón que me devuelva, voy a volverme arribita, solo para recordar rápidamente qué pasa con la distributiva. El detalle es que la ley distributiva, en forma general, se aplica cuando tiene tres proposiciones. Si usted se da cuenta, aquí tengo tres proposiciones simples. ¿Qué dice la ley absorción? La ley absorción dice lo siguiente. Lo que hace la ley absorción es cuando se repiten. ¿Qué pasa si el que está aquí afuera se repite con uno de adentro? Ah, aplico absorción. ¿Qué pasa si aquí uno de afuera se repite con uno de adentro? Absorción. Claro, aquí hay que tener en cuenta que si aquí es un I, perdón, ahí es un O, aquí tiene que ser un I, porque al final es distributiva, solo que se repiten dos cosas iguales. Y si aquí es un I, entonces aquí adentro tiene que ser un O. ¿Okay? Bueno, con esas cuatro leyes ya tenemos todas las leyes que ustedes deberían conocer. Entonces, aclarado la ley inverso, la ley neutro, la ley dominación y la ley absorción, vamos a resolver los últimos tres ejercicios de esta temática. Aquí viene una observación que dice que para la simplificación de la expresión lógica se utilizan la tabla de las leyes o equivalencias. Ah, claro. De hecho, esto que está acá tiene nombre. Este que está acá se le llama tablas. O sea, yo le llamo tablas de las leyes de la lógica.
O también se le llama tablas de equivalencia lógica. Son nombres sinónimos, ¿verdad? Tablas de equivalencias lógicas, como ustedes la quieran llamar. Leyes de la lógica o equivalencias de la lógica, es lo mismo. Muy bien. Vamos a ver el último tema del folleto 1, que engloba el capítulo, sí, el capítulo de lógica proposicional. Muy bien. Aquí la única diferencia es que usted tiene que simplificar hasta lo más que se pueda. Entonces, es básicamente lo mismo que hemos hecho con los ejercicios anteriores. Aplique pura leyes de la lógica. Ahora, ¿hasta qué tengo que llegar? Hasta lo más simple posible que se pueda. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Solución. Vamos a empezar con este primer ejemplo. Bueno, obviamente yo, en mi caso lo voy a copiar y pegar. Bueno, copiar el enunciado. Entonces yo voy a copiar exactamente lo que está ahí escrito. Paréntesis P, Q y R. Cierro paréntesis, bueno, cierro paréntesis cuadrados, se le llama así, cuadrados. O, no Q y R. Ok. Uno dice, güey, pucha, ahora sí, ¿qué hago? ¿Verdad? Porque uno generalmente ve una expresión un poco grande y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok. Aquí uno tiene que tener la calma y voy a explicarle por dónde empezar. Vea qué bonito. Vea qué bonito. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero esto es una primera parte. Este paréntesis es una segunda parte. Y para mí, este paréntesis es una tercera parte. Estamos claros que hay tres partes. La primera parte es P. La segunda parte es un paréntesis, Q y R. Y la tercera parte es otro paréntesis. ¿A qué los quiero llevar? Lo que los quiero llevar es que noten que cada parte está separada por un mismo conector. Es decir, aquí tengo un O y aquí tengo un O. Alguien podría decir, bueno, ¿qué gano yo con que aquí tenga un O y aquí tenga un O? ¿Qué podría aplicar ahí? Una asociativa para agrupar la expresión 2 y la 3. Exactamente. Entonces, vamos a aplicar aquí una asociativa para justamente agrupar lo que yo llamé 2 y lo que yo llamé aquí el 3. ¿Quién es 2 y 3? Estos paréntesis que están aquí. Entonces sería P, la dejo afuera, abro paréntesis cuadrado y voy a agrupar el paréntesis 2 con el paréntesis 3. Estamos asociando, ¿ok? Aquí se usa la ley asociativa. Ahora, ustedes se preguntan, muy bien, ya asocié. ¿Y de qué me sirve haber hecho eso? Ok. ¿De qué me sirve haber hecho esa asociación aquí adentro? O sea, pregúntense qué puedo hacer aquí adentro. Una Pregúntense. distributiva inversa. Es una distributiva inversa, es correcto. ¿Por qué una distributiva inversa? Porque esta R se repite con esta R. Efectivamente, usted puede poner P o, vea que vamos a sacar la R primero. La R que tiene en común, llámemela en común, se saca de primero. Ahora te puedo decir, profe, ¿y qué queda aquí? Queda aquí Q y queda no Q. Ahora lo que hay que tener cuidado es cómo queda aquí. La que estaba aquí adentro, ahora queda afuera. Y la que estaba aquí en el medio, recuerda que lo que está en el medio está por fuera, queda aquí. ¿Eso es cómo se llama? Distributivo.
Y ahora bien, ¿qué puedo aplicar en esta de acá? ¿Q o no Q? Q o no Q, vamos a revisar arribita. Vamos a revisar aquí. Tengo P o no P, me da verdadero. Si yo tengo Q o no Q, me da verdadero. Entonces, ¿por qué me da una tautología? Por la ley inversos. Entonces, vea qué bonito. Esta cosa que está acá me da V sub 0, una tautología, por la ley inverso. Ahora voy arrastrando, bajo aquí el R. Bueno, esto si quiere lo ponen como paréntesis y aquí tengo una P por fuera. Ahora pregunta, ¿cuánto es R y verdadero? R Efectivamente, eso da R. ¿Por qué da R? ¿Por qué ley? es por la ley de neutro. Por la ley del neutro, efectivamente. El neutro dice que usted tiene usted tiene algo y verdadero, eso me da, en este caso, la R. Es correcto. ¿Ok? Entonces, y ya sí, claro, aquí ya no se puede hacer nada. ¿Qué ley puedo aplicar aquí? En realidad no mucho, porque en realidad es un O de dos cosas distintas. Entonces, para mí, no sé, posiblemente para ustedes también, ya aquí ya está más que suficiente en la solución. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Básicamente aplicar una serie de leyes para llegar a una expresión que ya uno considere que ya está bastante bien, en el sentido que no necesito simplificar más, porque esto aquí me va a llevar algo distinto, no mucho, me ve. ¿Ok? Eso es un ejercicio de una simplificación. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? O si alguien tiene alguna duda con este primer ejemplo. Voy a tomar un poquito de agua aquí, mientras ustedes van viendo ahí las ideas en pantalla. Ok, bueno, entonces no tengo consultas de momento. Sigamos con la temática. Bueno, aquí un espacio, de hecho, viéndolo bien, este espacio me sirve. Viéndolo bien, mejor voy a aprovechar el espacio, entonces voy a dejarlo como está aquí, para que tenga, por lo menos generalmente yo dejo unas 3 líneas entre un texto y otro, para que no sea muy pegado. Bueno, aquí tenemos un segundo ejemplo. La expresión se ve un poquito más grande, sin embargo, todo tiene solución, nada más de hacerlo con calma. Estos tipos de ejercicios hay que hacerlo con calma, ¿verdad? Uno no puede llegar a resolverlo muy rápido porque podría cometer un error en el procedimiento. Entonces, hay que ser cautelosos cuando uno está resolviendo un ejercicio de simplificación, máxime si la expresión es un poquito grande. Entonces, todavía hay que ser más cuidadosos. Voy a copiar aquí de momento el enunciado original. Negación de un implica o P y R y no P y no Q. Bueno, yo creo que de hecho ya cuando uno lo va copiando ya uno se da cuenta que hay cosas que se pueden hacer de una vez. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer de una vez? El implicación. Creo que la implicación es bueno, como es el único implica que hay, es bueno aplicar la ley ID. Y otra cosa que veo que se puede aplicar de una vez es este de Morgan. Entonces voy a aplicar de primera plana. Voy a aplicar aquí un ID, o sea, no P o R, y voy a aplicar aquí, de hecho aplico de Morgan y con doble negación de una vez, o sea,
P o Q. Entonces he aplicado ID, he aplicado el de Morgan, pero cuando apliqué de Morgan, apliqué también una doble negación. ¿Ok? Podría aplicar aquí este de Morgan. Ese de Morgan, en la segunda línea, se lo aplicamos de una vez. Entonces sería P y no R, o P y R, cierro cuadrados, y P o Q. Ahora, usted tiene que concentrarse solo en lo que está aquí adentro. Concéntrense solo en lo que está aquí adentro de esos rojos. ¿Qué se puede aplicar? Por cierto, que apliqué aquí apliqué de Morgan y doble negación. Pregunta, ¿qué se puede aplicar en esto que está aquí en color rojo? Distributivo. Una distributiva. ¿Por qué? Porque aquí tengo P y obviamente tengo conectores distintos. Es correcto. Aplico una distributiva inversa. Entonces sería P, me queda aquí no R, con R, la que está aquí adentro, queda aquí afuera. Entonces aquí me queda un, y cierro aquí los cuadrados. Distributivo. Ahora bien, ¿cuánto da no R o R? ¿Cuánto da no R o R? Una tautología. ¿Por Verdadero. qué? No, en este caso es verdadero porque es un O. En este caso es un O de negación con R. ¿Ok? Entonces aquí nada más tener cuidado que esto es un inverso. ¿Ok? Entonces aquí aplicamos un inverso. ¿Bien? Y arrastramos el otro paréntesis P y Q. Ahora bien, ¿cuánto da P y algo verdadero? P. Exactamente, da P por la ley del neutro. Y vamos a ver, ya me di cuenta, bueno, aquí me equivoqué, aquí es un O. Y ahora, vea qué bonito. Aquí, ¿qué le puedo aplicar? ¿Cuál fue la última ley que apliqué ahora? Esto es una distributiva, pero los dos, pero P tengo aquí afuera, aquí adentro. ¿Qué ley puedo aplicar? Le voy a recordar aquí, pista, absorción. Si yo le aplico a la ley absorción, cuánto me da esa respuesta? ¿Okay? En este caso da P. Le voy a decir por qué da P. Para que, cuidado. Da P porque vea que cuando uno aplica absorción, el resultado básicamente aquello que se repite. Esta P con esta P y esta Q, terminando P. P y Q, paréntesis, P o Q me da P. Ok, entonces la absorción básicamente retorna lo que están repetidos en la distributiva. Entonces nos quedó una respuesta bonita. ¿Por qué bonita? Porque más sencillo que darme una proposición no se puede. Eso es lo más sencillo que le puede a uno, un P. Más. Bueno, entonces aquí en pantalla tienen la solución. Bueno, voy a hacer un poquito más pequeño aquí. Aquí en pantalla tienen la solución de un segundo ejercicio. Entonces vea que sí requirió una serie de pasos, pero si uno es ordenado y tiene, digamos, cierta visión, cierta observación, va viendo que cada paso
Empezamos con implica, luego aplicamos de Morgan, luego aplicamos distributiva, aplicamos un inverso, un neutro, y al final culminamos con una absorción. Ok, entonces, creo que el ejercicio, si uno lo revisa una y otra vez, uno le va hallando un sentido al esquema que se planteó, bueno, que ustedes tienen ahorita en pantalla. Ok. Bueno, ¿alguna observación para pasar a un último ejercicio? ¿Está todo claro ahí? Ok. Bueno, entonces, voy a poner aquí un tamaño, yo trabajo tamaño 150, un tamaño estándar, ¿verdad? Bueno, aquí tengo este ejercicio, de hecho, voy a aprovechar que tengo el espacio aquí para subirle un toquecito. Ok. Este último ejercicio, me gusta terminar con este ejercicio porque a veces le sale a uno un sí, solo sí. Entonces uno tiene que aprender qué hacer cuando aparece un sí, solo sí. Recuerde que hay una ley que se llama equivalencia e implicación que me permite abordar sí, solo sí. Entonces vamos a ver cómo se puede aplicar esa ley y terminar de resolver este ejercicio. Muy bien, entonces, solución. Copiando aquí el enunciado original, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo primero que haría, personalmente, es aplicar el sí, solo sí. ¿Cómo se aplica el sí, solo sí? Sería P implica R y la otra dirección R implica P. ¿Ok? Y, bueno, técnicamente esto hay que ponerlo aquí en corchet, bueno, en paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ponerlo en paréntesis? Porque estas dos cosas provienen de acá. Entonces, si uno quiere ser más formal, debería poner esto, debería dejar esto así ¿cómo se llama? En corchetes, bueno, cuadrados, cuadrados. Y en el caso, ok, este ejercicio me gusta porque depende de lo que usted haga, puede salir muy rápido o puede salir muy largo. Voy a aplicarle el camino más fácil para resolver este ejercicio. ¿Sabe cuál es el camino más fácil para resolver este ejercicio? Resulta ser que yo puedo agarrar esto que está aquí y aplicarle una implicación y disyunción inverso. ¿A qué me refiero con eso? Resulta ser que eso que está en color verde lo pueden ver como P implica R. Es decir, en realidad parece que es más conveniente que aparezcan puros implicas. Entonces, apliqué la ley EI y apliqué la ley ID. De hecho, cuando uno aplica la ley ID, en el fondo también está aplicando una doble negación. Pero voy a dejarlo así con ID, porque ahí me entienden la idea. No, en realidad no se aplica doble negación, sino que se aplica directamente la ID. Ahora bien, ¿qué es lo que el profe quiere que ustedes vean? Vean lo que yo quiero que ustedes vean. Aquí aparecen puros y puros I. Eso por un lado. Y además aparece aquí esta misma, esa que está de primera, es exactamente la misma que está de tercera, solo que negado. ¿Qué es lo que el profe va a hacer? El profe lo que va a hacer ¿qué creen? Una asociativa. Voy a agrupar lo que yo llamo el primero y el tercero. ¿Quién es el primero y el tercero para el profe? Este es el primero. Bueno, este es el segundo. Y este es el tercero. Entonces, el profe va a agrupar
el primero y el tercero. El tercero me traigo con todo y la negación, ¿verdad? Cierro cuadrado y el que era el 2 lo dejo aquí afuera. Ok, ahí apliqué un asociativo. Ahora bien, aquí tengo, ok, aquí es donde ustedes tienen que analizar el asunto. Vean esto como una sola pieza y vean esto como una sola pieza. Entonces, vean esto como una sola pieza y vean esto como una sola pieza, pero con una negación. Entonces, si tengo algo y la negación, ¿qué pasa si tengo algo y su negación? ¿Eso qué me da? Si tengo algo y su negación, ¿qué me da? Me da una falacia. ¿Ok? Entonces, para que quede claro, esto que está aquí, lo que me da es una falacia. ¿Por qué? Por la ley inverso. Por la ley inverso. Y voy a copiar lo que está al lado derecho, que es I, R implica P. Ahora, aquí se aplica una dominancia. ¿Por qué se aplica una dominancia? Porque tengo una falacia y otra cosa. No importa qué es lo que tenga, esto lo que me da como resultado final es una falacia por la ley dominancia. Entonces, la respuesta final es literalmente que esta cosa es una falacia. Ahora, usted ve la solución y la solución la hicimos en 4 pasos. 4 pasos es un buen número de pasos. O sea, es corto. ¿Por qué le digo esto? Porque si ustedes hubieran aplicado puros IDs, posiblemente se le hace más largo. Entonces, este ejercicio se puede hacer de otra forma. Por supuesto que sí, pero muchas veces esas otras formas pueden ser más largos que este que está aquí. Ahora, al final, el objetivo es resolverla, es cierto. Sin embargo, hay caminos hay soluciones que son un poquito más resumidas que otras. Entonces, eso lo va aprendiendo uno en la práctica. En la práctica uno se da cuenta ¿por qué el profe lo resolvió así? Bueno, porque el profesor se dio cuenta que este paréntesis 1 en realidad es la negación de este paréntesis 2. Pero para que al profe se le hubiera ocurrido eso, el profe primero tuvo que haber visto que esta cosa es una implicación. Entonces vea cómo si yo veo esto como una implicación, ya el camino se me hace un poquito más sencillo, porque esa agrupación al final me llevó a una falacia. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejercicio? Entonces, este ejercicio se ve fácil, se ve corto, por la forma que el profesor lo quiso resolver. Pero también tienen otras formas, a veces un poco más largas, pero de igual forma llegan a la respuesta. ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Todo bien? Ok. Entonces, oficialmente ya hemos terminado con el tema de proposiciones lógicas. ¿Ok? Entonces aquí terminamos con el tema de proposiciones lógicas.